Onda 100.9 FM, la superestación, presenta Personajes de mi ciudad. Un ameno recorrido por las historias de Valencia, de la mano de la periodista Charito Rojas. Personajes de mi ciudad, por Onda 100.9 FM, la superestación. Y en este programa de fin de año, en el cual estamos hablando de las costumbres, de esta celebración en que despedimos un año y recibimos el otro. Luis Heraclio Medina, abogado, historiador, miembro de la Academia de la Historia del Estado Carabobo, está con nosotros para hablarnos de esas tradiciones y esas costumbres de fin de año, esas costumbres navideñas y que después se extienden, porque hay que ver que lo de nosotros es prolongado, ¿verdad, Luis Heraclio? Sí, bueno, gracias Charito por la invitación una vez más a que será nuestra última presencia en este año aquí en tu programa. Mira, primero que todo vamos a aclarar qué es tradición, porque si vamos a hablar de tradiciones, tenemos que estar centrados en qué es tradición. La palabra tradición viene del antiguo latín traditio y implica un traslado de un uso, de una costumbre, de un rito, de una generación a otra. O sea, indica una enorme permanencia en el tiempo. Por eso no podemos hablar de una tradición porque yo tengo 3 años poniéndome una corbata roja el 31 de diciembre, por decir algo. Eso no es una tradición, eso fue o una manía o una maña mía o una moda en todo caso, pero eso no es una tradición. Para que exista la tradición tiene que haber esa permanencia en el tiempo. ¿Ok? Por eso tenemos, si vamos a hablar de tradición y no de modas, tenemos que ver en realidad qué es lo que ha permanecido por tanto tiempo entre nosotros los venezolanos o entre nosotros los valencianos o los carabobeños. Pero desde hace muchos años la tradición del 31 de diciembre es ponerse ropa interior amarilla. En Venezuela, porque por ejemplo en Italia se la ponen roja. Bien, es una moda, diría yo. Porque pero de muchos años. Preguntémosle a nuestros padres si los tuviéramos vivos o a nuestros abuelos o a nuestros bisabuelos para ver cuántas generaciones. Para hacer una tradición debe tener generaciones. Ese es el concepto de tradición. Es algo que haya perdurado en el tiempo y no simplemente una moda pasajera. Por eso decimos que las tradiciones navideñas y de fin de año, por ejemplo, es el nacimiento venezolano, que no es tan venezolano, sino es herencia de España, y a España le viene por Italia, por San Francisco, que según dice la tradición, es el primero que hizo un nacimiento. Por cierto que está cumpliendo 800 años el nacimiento de San Francisco. Nada menos. Y es una costumbre que tiende a desaparecer, es una tradición que está siendo atacada severamente por esas imposiciones del mercado y de culturas ajenas, y que yo creo que todos los venezolanos debemos tratar de protegerla y rescatarla, porque es nuestra, heredada a su vez de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y hasta los primeros conquistadores requete antepasados nuestros que vinieron allí. Si recordamos cómo eran los antiguos nacimientos, eran distintos a los nacimientos que tenemos hoy. Hoy siempre ha sido atacado el nacimiento también por esas imposiciones del mercado. Los primeros nacimientos que venían se hacían mucho con material o bien de reciclaje o bien materiales más naturales. Te doy un ejemplo que lo obtuve yo de mi abuelo, que era un hombre que nació en el siglo XIX. Los arbolitos que se utilizaban en los nacimientos se preparaban desde octubre o noviembre. Como todas esas casas de todo el mundo tenía gallinas en su casa y la gallina se alimenta con maíz, los muchachitos, ya los papás le decían desde noviembre, a principios de noviembre, que agarraran unos granitos de maíz y los pusieran a germinar. Y esas maticas que se germinaban, que el maíz es una matica especialmente bonita cuando tiene 25 centímetros, 30 centímetros, eran las maticas que se ponían en el nacimiento, porque no existían maticas plásticas, no existía nada fabricado. Claro. Y fíjate lo bonito, que la gente se está incorporando a la festividad navideña desde muy temprano y desde tiempo anterior. No es que 2 o 3 días antes de Navidad compraron unas cosas en una gran tienda, no, sino la gente se involucró desde temprano. Y era mucho más artesanal, ¿no? Por supuesto, se usaban las telas, se usaban generalmente una sábana vieja, un cobertor viejo, lo pintaban con algunas pinturas equivalentes a las que conseguimos en sobrecitos, que eran las que había en esa época, las pintaban de marrón o de verde y las veteaban con una brocha con un color parecido, y ese era el coleto, como llamamos más modernamente.
Y incluso la tela esa de lo que usaban de los sacos de mercado. corre, yute. Yute. Sí, sí, que era precisamente era el color adecuado para eso. Y se utilizaban mucho unas cajas de cartón viejas, las envolvían. Tú tienes que recordarte, tú no eres muy pava, yo tampoco soy muy pavo. En la época nuestra no había en las bolsas de mercado de esas plásticas de hoy en día, sino unas bolsas de un papel marrón grueso, ¿te acuerdas? Con esas bolsas forraban una cajita de cartón y esa era la gruta del Niño Jesús. Porque acuérdate que hay dos teorías del Niño Jesús. Una dice, teorías bíblicas, que nació en un pesebre, un establo, que es una construcción, y otra dice que nació en una gruta. Entonces, generalmente, como que era mucho más fácil hacer la gruta que hacer un pesebre. Que el pesebre. Sí. Las figuritas eran unas, bueno, el pesebre o nacimiento o Belén, como llaman los españoles, tampoco lo podía tener todo el mundo. Había que tener un nivel social más o menos regular para poder tener esas cosas en la casa y poder comprar. Las figuras venían importadas, no de China como las que vienen ahora, sino de Europa, muy finas, muy bonitas, italianas o españolas. Españolas. Sí, de en mi yeso. casa son españolas. Sí. Y eran de yeso, que eran muy delicadas. Si se caían, hasta ahí llegaban. Sí, a nosotros ya las orejitas del burro y las orejitas de allá se le cayeron. Sí. Ya me ofrecieron que me las iban a restaurar. Ah, gracias a Dios, qué bueno. Yo restauro de vez en cuando El también, yo me nacimiento está en mi aplico. casa desde que yo era chiquita y entonces y ahora yo lo heredé. Tengo el sí. nacimiento español. Sí, no sé si conoces la historia de otra tradición que sí debe tener unas 4 generaciones, que es la del pan de jamón. Ajá. Ok, no la conoces, no te la han dicho tus otros invitados. ¿Cuál es su historia? La del pan de jamón, bueno, fíjate que como yo soy caraqueña y sabemos que el pan de jamón nació en una panadería de Caracas. Correcto, la del señor Ramela o Ramella, que era un canario. Sí. Se estableció ya en el último cuarto del siglo XIX con unas él era un gran industrial, tenía muchas fábricas de muchas cosas, incluso uno de los primeros pasajes, vamos a decir un centro comercial de Caracas, era el pasaje Ramella, y él tenía una panadería. Parece que algunos de los empleados de su panadería en aquellos tiempos vendían jamones curtidos que traían de Europa o de Estados Unidos. Y los planchaban con una plancha. Sí, pero tenían una concha muy Tiene gruesa. una planchita especial, bien pesadita. Para darle ese cubrimiento. Sí. Pero esa concha era muy gruesa, no servía. Entonces, para venderlo lo vendían por lajas, por lonjas, por rebanadas, pero la concha se perdía. Entonces hubo alguien, no sabemos quién fue ese iluminado, que agarró ese poco de conchas y la sumergió. Alguien dice que en papelón, otros dicen que en vino, posiblemente fue vino porque el vino era muy económico en esa época. Y la picó en pedacitos, en tiritas, y se le ocurrió armar un pan normal con esas tiritas de jamón. Resulta que el invento fue un éxito total. A la gente le encantó el pan de jamón. Con aceitunas y pasitas. Nada de aceitunas, nada de pasitas. Solamente jamón. Nada. Y el único que lo hacía era Ramella. Pero hubo la competencia, otra panadería. Ah, que estos están haciendo un pan con jamón. Nosotros vamos a hacer un pan de jamón, pero lo vamos a hacer mejor. Le vamos a meter también aceitunas. Y entonces ahí apareció el pan de jamón con aceitunas de otra panadería. Entonces Ramella vio que le estaban haciendo la competencia con un pan más aliñado todavía y se le ocurrió y le metió las pasitas. Y entonces así es que por fin aparece el pan de jamón. Competencia. Un asunto de ¿Quién competencia. hacía el mejor pan de jamón? Así es, sí, señor. Pero sabes que hay chefs que dicen que el único plato absolutamente venezolano es el pan de jamón. Es posible, sí. Porque la hallaca es equivalente. Tiene variantes en Latinoamérica, no iguales, pero sí son tipo tamales. El tamal colombiano es casi una hallaca, lo que varía es la forma de envolverlo. Exacto. Sí. Pero es posible que sí, el pan de jamón sea un invento porque aparentemente no lo existe en ninguna otra parte. Así es. Sí. Pero además los platos navideños son riquísimos. Ya cuando uno se come la primera rebanada de pan de jamón ya te sientes en Navidad. Sí. Ahora, nosotros al principio decíamos que teníamos unas fiestas prolongadas porque, por ejemplo, en Estados Unidos el día 26 ya están botando los arbolitos, están quitando las decoraciones de Navidad y ya llega la decoración New Year, como si fuera otra fiesta, pero para nosotros el Año Nuevo también es Navidad, o sea, es una Navidad prolongada y después viene Reyes, o sea, nosotros estamos prácticamente con el nacimiento propuesto hasta el 2 de febrero, Día de la Candelaria. Sí, 2 meses que tenemos la celebración. Tenemos 2 meses de Navidad. Me estás hablando de la fiesta de Reyes, un detalle que
las nuevas generaciones no conocen. Nuestra generación, la tuya y la mía, que es la misma, tuvimos el día de regalos, el día de Navidad, de la noche del 24 para el 25, pero eso no fue siempre así. La generación anterior a la nuestra recibía, y al igual que los españoles, los regalos el día de Reyes. Mi padre y mi madre me contaban que ellos no tenían, o el día de Navidad, una cuestión muy particular, mi mamá me contaba que el día de Navidad le regalaban un huevo, parece que los huevos eran más difíciles o más caros en aquella, un bolívar de plata y una fruta. No le regalaban juguetes. Ajá. Pero el Día de Reyes sí venía el gran regalo de los grandes juguetes, y el Día de Reyes era que los muchachitos ponían sus zapatos para que le trajeran los reyes. Bueno, fíjate que en nuestra casa siempre el Día de Reyes poníamos los zapaticos y usualmente nos ponían chocolates, caramelos, algún detallito y plata, ajá, bolívares, billeticos en los zapatos. O sea, eso era lo que traían los reyes. Sí. Sí, todavía a mí también me traían algo, un remate para celebrar ese día. Exacto, sí, no era el regalo principal, sí, pero sabíamos que nos iba a traer. Sí. Y los juguetes yo creo que es, por lo menos para mí, para mi formación, el sinónimo de Navidad es juguete. Los juguetes han variado muchísimo, radicalmente, desde la generación anterior a la mía, la generación anterior que sea la de los abuelos y para atrás también. Es muy curioso, yo he hecho un estudio sobre los juguetes tan distintos y hasta peligrosos que eran. Los soldaditos que le traían a las generaciones anteriores, padres y abuelos, de plomo. Eran de plomo, altamente contaminantes y una pintura más contaminante todavía. Eso está requete prohibido hoy en día. Mi papá me cuenta que una vez le trajeron a él un barquito de lata, pero el barquito de lata funcionaba con un motorcito a gasolina y él lo ponía en una ponchera, en un perol, y entonces su papá le daba la gasolina y prendían y el barquito andaba. Pero tú te imaginas lo que es hoy un muchacho jugando con una cuestión de gasolina, sí. Y había muchos juguetes educativos desde siempre. Antes de que existiera el Lego plástico, venían un juguete que creo que todavía existe en otros países del norte, que era el famoso Mecano. Mecano era un juego de piezas metálicas con tuercas, con tornillos. Era un juego de construcción. De construcción, sí, sería el antepasado del Lego que nos tocó a nosotros. Sí. Más temprano ya a nosotros nos tocó el Lego, nos tocaron los muñecos movibles que no existían en aquella época. Yo soy de la época del G-Joe, y que era una especie de Max Steel, para que me oigan, me entiendan los más jóvenes. Y las chicas tenían en mi tiempo ya la Barbie, ya la Barbie estaba apareciendo. Y los bebés queridos, y qué emoción cuando el niño Jesús me trajo un Monopolio, pero un Monopolio así de lo full equipo, pues. Sí, esos juegos que, por cierto, yo creo que ya ni a la época de los muchachos míos los tuvieron. Venían muchos juegos de mesa, aparte del ajedrez, del dama china, pero venían esos rompecabezas. Siempre me regalaban que a veces eran frustrantes porque tenían demasiadas piezas y uno no podía. Me encantan. Sí. Yo todavía conservo eso es una tradición para mí, porque además las tradiciones también son en tu vida, ¿no? Correcto. Lo que tú has hecho durante toda la vida, que es el 25 de diciembre o el 1 de enero armar un rompecabezas. Ah, sí, no, sí. Yo esa no. Sí. Bueno, el 1 de enero porque todo el mundo está o enratonado o trasnochado, y los muchachos más pequeños tienen que buscar oficio, y con eso se van a entretener muchas horas. Claro que sí. Ahora, esta costumbre sobre todo los 31 de diciembre, de la pirotecnia, ¿esto es algo importado o hay alguna tradición de juegos pirotécnicos para recibir el Año Nuevo? Entiendo que es muy antigua. Siempre, yo digo que yo tengo la suerte de tener vivencias del siglo XIX, aunque no viví en el siglo XIX, porque viví con los abuelos y ellos me contaban todas las cosas. Mi abuelo me dice que el 31 de diciembre en la noche se recibía el año en la Plaza Bolívar, no en las casas. Mucha gente iba a la Plaza Bolívar. Y que es una costumbre muy europea, recibir el año en las plazas. Ah, fíjate, eso no lo sabía yo. Sí. Y entonces, había un cañón instalado en el Cerro del Calvario, y ese cañón disparaba
a esa hora, hacer el fuego artificial. Y los caballeros, que en esa época todo el mundo cargaba sus 38 de cañón largo en la cintura, pelaban por su revólver y echaban los 5 tiros al aire en la Plaza Bolívar. Imagínate cómo era la situación en esa época. Eso también lo he escuchado, que descargaban las armas la noche del 31. Y en Caracas el reloj de la catedral estaba conectado a las emisoras de radio y sonaban las campanadas del reloj de la catedral. Sí. Mira, yo siempre recuerdo en las radios que uno lo ponía, suenan unas campanadas. Yo no sé si es un disco que ponen, yo sé. Sí, claro, después era un disco, pero se supone que son las campanas de la catedral. El 31 oficial, las 12 de la noche oficiales eran esas. Sí. Así es. Y la costumbre esta de las uvas, que yo jamás he logrado comerme las 12 uvas con una uva por campanada, es como mucho, ¿no? Sí, sí. Y esa costumbre es nuestra, es española, es gringa. ¿De dónde viene esa costumbre de las 12 uvas? Mira, yo como viejo valenciano, como viejo venezolano, no conozco ni participo ni de esa costumbre ni de la de unas lentejas que hay también y de salir corriendo con una maleta. Para mí que todo eso son modas que trajeron nuevo. Corres con una maleta. Las lentejas es una costumbre ancestral de españoles y de italianos. Debe ser traída. De comer lentejas el 31 de diciembre. Sí, debe ser traída con estas inmigraciones de 50 años para acá. Exacto. Y lo mismo la ropa interior amarilla, eso me vengo a enterar yo relativamente hace pocos años. Yo no conocía eso y creo que es un invento. Sí. Lamentablemente tenemos que investigar en las familias, en las comunicaciones familiares, porque son cosas que la historia no registra. Es muy difícil que tú encuentres en un libro de historia que se dedican a los grandes sucesos políticos, económicos y militares, pero estas cosas de las vivencias de la gente de todos los días, lamentablemente no están registradas. Así es. Y nos toca a nosotros dejar constancia de todas esas cosas para que queden para el futuro, para el porvenir. Y sentimos que el 31 de diciembre es una fiesta menos familiar, que aunque hay cena en familia el 31, pues después todo el mundo se va es a la rumba, ¿no? Sí, a la el rumba. Baile, se ha instalado muchísimo lo del baile. En Caracas era el baile en los hoteles. Sí, los famosos, y sobre todo de la época de Pérez Jiménez para acá, que había muy buenos hoteles, que había capacidad económica, pero yo creo que con las nuevas situaciones vamos a tener que regresar a las celebraciones más familiares con los vecinos. Hemos regresado, así es, hemos vuelto a la casa. Sí. Pero también tú acabas de mencionar una palabra que para mí significa también Navidad, vecinos. Sí. O sea, en esta época siempre uno mira para los lados, ¿no? Sí. Muchísima gente después de que recibe el año en su casa, le da el abrazo y la bendición a padres o a hijos o a quien esté en la casa, sale a recorrer la cuadra. Al vecino de al lado y al otro y pasa un rato, se toma un traguito, le dan, que ya uno está harto de comer pero le siguen dando comida y sirve muy bonito eso para confraternizar con todos los que están cerca, con el prójimo, como dice la oración, el próximo, el que tienes al lado, el que tienes cerca. Sí. Así es, y también lo que es la misa el 24 de diciembre, por supuesto, la misa de gallo, ¿no? Pero el 31 de diciembre también hay una misa. La misa de Año Nuevo, que lamentablemente la hemos perdido un poco por las cuestiones de seguridad, que la han bajado a las 7 de la noche, a las 6. Sí, la hacen temprano. Sí, pero ojalá que regrese a la hora que debe ser, a la 1 o a las 12, porque esa es su hora, esa es la que le corresponde. Así es, y además hay una cosa que es tradición y no me vas a decir que no, Luis Heraclio, que es la lloradera a las 12 de la noche. ¿Ah? Sí, yo he visto mucha gente que esa llora. es la parte que a mí no me gusta. A mí tampoco. Y se comprometen a portarse bien, a no pelear con la mamá, no montar dejar cacho, el cigarrillo, no ser borracho. Piensan los buenos propósitos que pocos cumplen, de verdad. Y a los 4 días están igualitos, haciendo las mismas marramucias que hacían antes. Pero sí es propicio el 31 de diciembre, o sea, yo tengo entendido que antiguamente la gente hasta escribía sus propósitos de Año Nuevo, ¿no? Mira, no conozco eso, pero me acabas de recordar una costumbre muy bonita, no del 31, sino del 24 de los niños. Yo todavía conservo alguna carta que yo le escribí al niño Jesús que tenía guardada mi mamá y después de mucho tiempo después de muerta, revisando sus papeles, encontré mis cartas del niño Jesús.
Y todavía conservo algunas de las, cuando los hijos míos estaban pequeñitos, que yo les hacía hacer sus cartas. Yo no sé si los padres jóvenes están enseñando esa costumbre tan bonita a sus niños. Y me acuerdo que decía, querido niño Jesús, me porté regular o me porté bien. O algunos decían, prometo portarme mejor este año. No, sí, la carta del niño Jesús estaba cargada de promesas también, sí, también, por supuesto, de buenos propósitos. Y los encargos. Ay, que a ellos muchachos como que les hacía falta 3 hojas para pedir todo lo que querían pedir. Así es, Sí, así sí. es. Pero a mí me parece muy chévere eso de escribir los propósitos y sobre todo para recordarnos en el nuevo año de los propósitos que hicimos el 31 de diciembre. Sí, que no se pierda esa carta de propósito. Dígame ese 31 de diciembre cuando cambiamos de siglo, que cambiamos del siglo XX al siglo XXI. Esa fue una noche verdaderamente muy especial en el mundo, ¿no? Sí, o sea, sí. Y había hasta recibir un nuevo temor. siglo. Había hasta temor. Me acuerdo que había algo que llaman el efecto Y2K. Que Ajá. todas las computadoras se iban a dañar, que todos los sistemas se iban a volar, que Ay, íbamos... sí, pura qué mentira. nervios, Sí, sí. qué nervios, y no pasó nada. No pasó nada, No pasó nada, verdaderamente, o sea, el cambio de siglo no volvió loca a las Sí, computadoras, pero sí en efecto tenía como un efecto sobre la mente de uno, caray, esto es un acontecimiento histórico, ¿no? O sea, Sí, cambiando de siglo. Sí, sí, es muy fuerte. Y hay referencias, tenemos referencias del otro cambio de siglo, de Ujú. 1899 para el 2000. Los valencianos lo celebraron en el Cerro del Calvario. Por Ajá. alguna razón, la gente subió para allá. Hubo mucha gente, acuérdate que la gente era muy inocente. Existe una teoría fomentada por algunas sectas religiosas incluso, que decían hace 100 y pico de años que el mundo se iba a acabar cuando pasáramos del 99 a 1900. O sea, de 1899 al a 1900. 1900. Sí, sí, Cambio del siglo XIX al siglo XX. Sí, exactamente. Y hubo mucha gente preocupada. Hubo hasta algún que otro suicidio porque la gente creía que venía el fin del mundo. Gente lloraba, comiquísimo porque hubo docenas y docenas de parejas que vivían en concubinato que se casaron por si a las moscas, si Por se si acaba las el mundo, moscas. morirse con las cosas arregladas. Bueno, el punto es, Luis Heraclio, que sí vamos a hacer nuestros propósitos de Año Nuevo, que sí vamos a tener cena de 31 y que vamos a recibir con esperanza el 2024. Dios mediante, Dios mediante. Muchísimas gracias, Luis Heraclio Medina, historiador, hablando pues de nuestras costumbres, tradiciones y dimes y diretes del 31 de diciembre, del fin de año. Gracias, Luis Heraclio. Gracias a ti y nos vemos en el 2024, Dios mediante. Y por supuesto que este programa ustedes pueden escucharlo en forma de cápsulas de lunes a viernes como micro a las 9 de la mañana, 2 de la tarde y 7:30 de la noche por esta señal de Onda 100.9 FM. Trabajamos para ustedes en la producción de este programa Carmen T. Postproducción audiovisual, Carlos Reyes. En la operación, Gilberto Pirela y José García. Edición y montaje, Ricardo Calabrese. Para escuchar este programa, síganos en @OndaValencia, @Charito Rojas Periodista. Y suscríbanse a nuestro canal YouTube, @Mundo UR Regiones. Y presiona la campana.